Que el Señor les bendiga en esta tarde. A los que no he podido saludar, Dios les bendiga grandemente en este día de tormenta, día poco complicado, pero un día en que hemos vencido y hemos llegado una vez más a la casa del Señor. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 23. Si lo he encontrado, lo vamos a poner de pie y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Tome su asiento, que el Señor bendiga grandemente su palabra y abra nuestro entendimiento para poder atesorar el mensaje de esta tarde en nuestros corazones, en nuestra mente, y por qué no decir que Dios sea transformando la vida de aquellos que a lo mejor nos están viendo en este momento por Facebook, o también los que puedan estar aquí. Dios cambie también nuestras vidas. Amén. La muerte de Agnes Gogna, conocida como la Madre Teresa de Calcuta, fue un hecho triste para todo el mundo. Una gran mujer y entregada por los más desposeídos. A través de la historia siempre han habido personas que han muerto, han fallecido, se han inmolado por sus creencias algunas, otras han muerto por otras para interceder, o otros han dado su vida por otras personas. Pero solo hay una muerte que ha cambiado el mundo. Solo hay una muerte que ha transformado este mundo. Fue una muerte en el madero de la cruz, que a través de la historia también han habido muchas. Otras personas también han muerto en la cruz, pero no hay ninguna como esta muerte, que es la muerte de Cristo. A través de la historia cobra cada día más importancia. Y hoy conoceremos de la muerte de Cristo en la cruz 3 resultados trascendentes. Hablamos de resultados trascendentes ya que esta muerte fue hace aproximadamente 2000 años. Esta muerte es el único medio de salvación para el ser humano. Ha trascendido en la historia, fue importante en aquella época, en nuestros días es importante y seguirá siendo en el futuro importante esta muerte. Por eso veremos 3 resultados trascendentes de la muerte de Cristo en la cruz. El primer resultado trascendente de la muerte de Cristo en la cruz es la reconciliación de todas las cosas. La Escritura en Colosenses 1:20 nos dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué nos dice el versículo? Que por medio de Él, Él se refiere a Jesucristo, Él se refiere al Cristo de la gloria, se refiere al Hijo de Dios que nació en un humilde pesebre. Se refiere a aquel Cristo que Pablo, versículos anteriores, dice que tiene la preeminencia y que dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. No nos olvidemos que hace una semana atrás aprendíamos que lamentablemente los hermanos de Colosenses estaban siendo influenciados por los gnósticos. Entonces Pablo, en defensa, él defiende a Jesucristo, ya que los gnósticos veían a Jesucristo o pensaban que Jesucristo no podría haber venido en cuerpo, sino que solamente
en espíritu. No nos olvidemos que para ellos la materia o el cuerpo es malo, es pecaminoso, es algo que no puede, no tenía sentido. Por eso ellos incluso invitaban a que podían las personas seguir pecando, porque lo más importante era el espíritu. Y Pablo les enseña que no, que en Cristo estaba la preeminencia de todas las cosas. Amén. La palabra reconciliar en griego es apokatalazo, que quiere decir reconciliar completamente. Es una palabra compuesta de apo, que es de o desde, y catalazo, que es cambio, que quiere decir cambiar de una condición a otra. Eso es lo que significa la palabra reconciliación, de un estado a otro. Amén. De modo que se elimina a través de esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, se elimina toda enemistad y todo impedimento de la unidad y la paz. Es el propósito divino en base de la obra de Cristo consumada en la cruz, llevar a todo el universo a una plena armonía con Dios. Esto significa reconciliar aquellas cosas que no estaban en comunión, volverlas a la comunión. Como cuando usted a veces o nosotros, los varones, nos molestamos, nos enojamos y nos enojamos con nuestra esposa o con nuestros hijos, ahí no estamos en comunión. Y necesitamos reconciliarnos. Y más de alguno ha dicho que las reconciliaciones son buenas, son bonitas, pasan cosas buenas cuando uno se reconcilia. Y es la unidad nuevamente de aquella que no estaba en armonía. Las palabras, todas las cosas, dan a entender que no se piensa solamente en la relación de Dios con el hombre, sino de todo lo que está en la tierra y en el cielo. Amén. Todos tenemos en nuestros hogares, o casi todos tenemos en nuestros hogares, internet a través de una fibra óptica o a través de cable. Todos en nuestros celulares tenemos señal, y cuando se cae la señal es como si nos desconectáramos del mundo. Más de alguna vez alguno ha querido hacer alguna transacción, ha querido pagar algo o va a una caja vecina y la señora del almacén le dice ahí: estoy sin señal. Y no se puede hacer aquella transacción, no se puede hacer aquella cosa que uno quiere realizar. En la casa, cuando no hay señal, a veces están los computadores, el televisor, impresoras conectados y no se puede hacer nada hasta que esta señal es restablecida. Y cuando esta señal es restablecida, ya se ve el televisor, ya se ve el computador, ya usted tiene señal en su celular y ya puede hacer aquellas cosas que quiere realizar. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos qué es reconciliar. Cuando en el libro de Génesis menciona el quiebre de la relación de Dios con el hombre por el pecado de Adán, se genera una brecha, un distanciamiento de Dios con el ser humano. Y no solo con el ser humano, no es esa brecha que se relaciona de Dios con el ser humano, sino que también se relaciona una brecha y un distanciamiento entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los animales, entre el hombre consigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera nosotros no entendemos? Rabiamos con nosotros mismos. Y no solamente consigo mismo, sino también la relación entre hombre con hombre o hombre con mujer. También se quebró. La muerte de Cristo en el madero de la cruz es el sacrificio perfecto para que esta reconciliación pueda ser efectiva. Sin ella nunca hubiese sido posible tal reconciliación. Es por eso, hermanos, que debemos conocer y nunca se nos debe olvidar. Y cuando a ustedes le pregunten qué significa la muerte de Cristo, el primer resultado es la reconciliación con todas las cosas. Por eso es importante la muerte de Cristo en la cruz, ya que esta muerte trajo reconciliación de todas las cosas y la armonía que se tenía en un principio cuando todas estas fueron creadas. Cuando Dios hizo, y dice la Escritura que hizo todo bueno, vuelve a tener esa armonía, aquella muerte en el madero de la cruz. Amén. El segundo resultado trascendente de la muerte de Cristo en la cruz es la reconciliación con el ser humano,
Colosenses 1, 21 y 22a dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Amén. Pablo, después de manifestar en el versículo anterior la reconciliación de todas las cosas, ahora les recuerda a los hermanos de Colosenses que ellos también son reconciliados a través de la muerte en la cruz. Es decir, por la sangre derramada por Cristo en la cruz, que es el precio y la garantía de nuestra reconciliación con Dios. La frase bíblica "ahora os ha reconciliado" da a entender que Dios quita por la sangre de Jesús la barrera que interpone la justicia de Dios a la unión del hombre con Dios. Toda la creación subsiste en Cristo y por esto toda la creación es afectada por su propiciación. La creación es pecaminosa, es estrictamente reconciliada de su enemistad. En su cuerpo de carne no nos podemos olvidar lo que las falsas enseñanzas manifestaban sobre el tema del cuerpo, que este no importaba y era materia, podían seguir pecando, que Cristo no vino, como lo dije anteriormente. Pablo resalta que a través del cuerpo de Cristo, que Cristo se encarnó, se hizo hombre, que nació, creció, vivió y murió, que vivió y padeció lo que sufrió fue por nuestros pecados, padeció por nuestras culpas y fue llevado al madero y la muerte en la cruz por nosotros. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Podríamos preguntarnos, o alguien podría preguntar, ¿por qué es importante la reconciliación con Dios? ¿Por qué le damos importancia a esta reconciliación? ¿Qué es lo trascendental de esta reconciliación con Dios? Como dice el versículo que he leído recién de Romanos 5:18, que dice que por la transgresión, la desobediencia, por el pecado de Adán, somos todos condenados. ¿Y condenados a qué? Podríamos preguntarnos. ¿Cuál es la condena que tengo? Si a veces uno dice, yo no he hecho nada. O las personas podrían decir, ¿cuál es la condena? ¿Por qué? La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que nosotros hemos sido condenados al justo juicio de Dios, a la ira venidera, a estar separados eternamente con Dios. De eso Dios nos está reconciliando. Por eso es importante la reconciliación. Por eso es importante que nosotros sepamos ese acto. ¿Por qué tuvo que morir en el madero de la cruz? ¿Por qué Él tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros? Pablo dice que es para reconciliar al hombre con Dios, a nosotros. Por eso es importante. Vamos a seguir que camine porque están todos más atentos al Víctor Emanuel que a la palabra. Amados, es importante la reconciliación con Dios, porque sin esta reconciliación nosotros caeríamos en el juicio eterno de Dios, caeríamos en la ira venidera de Dios. Por eso es importante, porque estaríamos separados eternamente con Dios. La Biblia la llama la muerte eterna, el infierno, el lago de fuego que fue preparado para Satanás y los enemigos de Dios. Y la Escritura dice que usted y yo, antes de aceptar a Cristo en nuestros corazones, éramos enemigos de Dios. Por eso es imperioso, es importante que cada uno de nosotros, lo que hicimos anteriormente de aceptar a Cristo
a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, sigamos manteniéndolo. Y aquellos que no lo han hecho, puedan hacer y aceptar a Cristo en su corazón. Es imperioso. Es para poder tener esta reconciliación de la que habla Pablo, de la que habla la Escritura, de la que habla la Biblia, de lo que habla Dios. Es reconciliarse. El hombre, el ser humano que estaba en condenación, reconciliarse con Dios. Por eso Pablo menciona que antes o en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Pablo les recuerda a los hermanos de Colosenses, antes ustedes estaban en esta condición, antes ustedes eran extraños, antes ustedes eran enemigos de Dios, pero a través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios ha reconciliado esa condición. Esto debe ser motivo de gozo, de alegría, de contentamiento, ya que a través de la muerte de Cristo en la cruz y haberla aceptado por fe, nada más que por fe, por gracia, porque no es que nosotros hagamos más obra como hay personas que piensan que porque son buenos o porque hacen esto, otro, se merecen el cielo, se merecen la vida eterna. No, es solamente por su misericordia y por la obra del Espíritu Santo que nos convenció de que necesitábamos a Cristo en nuestros corazones, que usted y yo le pudimos aceptar. Lo que éramos antes ha sido cambiado, ha sido transformado. Ya no somos extraños para Dios. Y esto es importante, porque de pasar a ser extraños, pasamos a una condición de hijos. Pasamos a ser coherederos, pasamos a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no somos criaturas, sino que somos llamados hijos de Dios. Juan 1:12 dice que aquel que la aceptó ya no es llamado, tiene la potestad, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Antes éramos extraños. Ahora, por esa reconciliación, somos llamados hijos. No sé si yo me gozo, me alegro, me contento, porque no es algo que yo haya podido hacer por mis méritos, no es porque yo haya comprado o haya dado, no es porque yo sea el mejor, sino que solamente por su gracia, por su propiciación, por su entrega en el madero de la cruz, yo puedo ser reconciliado con Dios. Puedo tener seguridad de vida eterna. Ya Dios no es nuestro enemigo en nuestra mente, sino que al contrario, Él nos ha renovado nuestro entendimiento, produciendo un cambio en ella, y producto de ese cambio ya no hacemos malas obras, sino que nuestra mente empieza a hacer buenas obras, empieza a comportarse de una manera mejor, de una manera que Dios quiere que nos comportemos. Amén. El tercer resultado de la trascendente de la muerte de Cristo en la cruz es ser presentados santos, sin mancha e irreprensible. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Pablo no solo nos habla que a través de la muerte en la cruz de Cristo somos reconciliados con Dios y que todas las cosas son reconciliadas con Dios, sino que también dice que somos presentados de una forma diferente ante Dios. Y para eso debemos analizar las 4 siguientes expresiones que usa Pablo. La palabra presentaros en griego es paristemi, que quiere decir estar junto, denota cuando se utiliza transitivamente poner al lado, exhibir, proferir, específicamente recomendar. ¿Qué quiere decir esto? Nos preguntaremos, ¿qué me importa el griego aquí? ¿Qué importancia tiene el griego? Y lo importante es que yo tengo que entenderlo en mi lengua. Quiere decir que Jesucristo intercede o nos presenta ante el Padre
se pone al lado nuestro porque Él es la justicia y Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo y Cristo diciéndole, este es Víctor, este es Paulina, esta es Sandra. Yo te las recomiendo. Mire, por eso significa la palabra. Esta es Camila. ¿Y cómo nos presenta? Veamos cómo nos presenta Jesucristo. Primero, dice que nos presenta santo. En griego, hagios, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa. Fundamentalmente significa separado. Para los griegos esta palabra era dedicado a los dioses y por ello en la escritura para nosotros en un sentido moral y espiritual significa separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Quiere decir que Cristo nos recomienda ante el Padre como unas personas sin pecado. Y nosotros que estamos llenos de pecado, Cristo nos presenta ante Dios, ante el Creador de todas las cosas, sin pecado, sin culpa. Nosotros que éramos pecadores en otro tiempo, no nos olvidemos que eso está hablando. Ustedes que antes eran, Cristo ahora los presenta sin ninguna culpa, consagrados para el servicio de Dios, apartados del mundo, apartados del mal, apartados del camino que cada uno de nosotros llevaba, apartados de la condenación y de la ira venidera que Dios va a realizar con el ser humano, con el mundo, pero tú y yo hemos sido santos, apartados de aquella condenación. Por eso es motivo de gozo y alegría, por eso debiéramos estar contentos más que estar tristes, estar contentos porque Cristo nos reconcilió con el Padre en el madero de la cruz y a través de eso nos presenta santo. A veces usted se pregunta, ¿y qué tanto es aceptar a Cristo? A lo mejor alguien se puede preguntar, es eso. Si alguien pregunta, ¿por qué tienes que servir a Cristo? ¿Por qué tienes que aceptarle? ¿Por qué tienes que congregarte? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que buscar de Dios? ¿Por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que leer la palabra de Dios? ¿Por qué tienes que empezar a dejar el pecado? Por esto. Porque tú y yo hemos sido apartados, santos. Y no solo eso dice la Escritura. Dice que Cristo también se pone al lado nuestro y nos presenta y nos recomienda ante el Padre sin mancha. Que en griego es amomos y quiere decir sin defecto. Literalmente o figurativamente sin culpa. ¡Wow! Yo no sé si usted alguna vez se ha mirado. Pero yo a veces me miro y digo, me falta mucho. Me falta mucho. A veces exigimos una falsa perfección de cada uno de nosotros. O queremos llegar a ser perfecto inmediatamente. No, y este es un proceso que día a día cada uno de nosotros lucha. Que cada día uno está incesantemente. A veces nos caemos. Y de ahí tenemos que levantarnos para volver a servir al Señor. A veces nuestras emociones nos engañan, nos traicionan. Y caemos y hacemos cosas y herimos a personas sin quererlas dañar. Pero ahí es donde Dios viene también y nos borra. Y nos presenta sin mancha. Estos pecadores, estos viles pecadores, estos que no buscábamos de Dios, nos presenta sin culpa. Sin mancha. Y no solo eso, sino que la cuarta palabra que utiliza, o la expresión que utiliza Pablo, dice que nos presenta irreprensibles. En griego es anencletos. ¿Y por qué les digo en griego? A lo mejor, como les digo, ¿qué le importa el griego? Es por la profundidad que tiene aquella palabra. Pues nosotros a veces le damos un significado tan vago, tan sencillo, pero cuando vamos al griego y buscamos lo que significa la palabra, nos damos cuenta de cuánto hizo Dios por cada uno de nosotros. Anencleto significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. ¡Wow!
llamado a rendir cuentas. Eso quiere decir, y como lo hemos visto muchas veces, llamado, es decir, Dios no me va a llamar a rendir cuenta a mí, sino lo único que va a ver, venga, ¿está en el libro de la vida? Sí, sí está. Pasa al gozo del Señor. ¿Por qué no me va a pedir cuentas? Porque Cristo está al lado. Porque Cristo me está recomendando. Esto es sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública, irreprensible. Implica no una mera absolución. ¿Qué quiere decir esto? Para poder acusar a alguna persona uno tiene que llevar pruebas, ¿cierto? Y cuando la persona no lleva las pruebas contundentes para poder acusar a aquella persona es absuelta por falta de pruebas, ¿cierto? Pero eso no es lo que hace Cristo. Eso no es lo que hace Dios. Eso no es lo que hizo en el madero de la cruz. Por eso dice en el griego, no es una mera absolución. Por falta de pruebas no lo puedo acusar. Porque si fuese así, nosotros tenemos pruebas suficientes para irnos al infierno. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, nosotros, ese era nuestro destino, derecho. Pero a través de Cristo, dice la palabra irreprensible, significa sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusaciones en contra de una persona. Eso quiere decir que no hay ninguna acusación. Que a través de la muerte de Cristo en el madero de la cruz y que usted y yo lo hayamos aceptado, Cristo nos presenta ante Dios sin ninguna acusación. No hay nada que decir de Fabiola Valenzuela. Y el acusador, oye, no, pero es que Fabiola Valenzuela iba a fiesta, trató así, hizo esto otro, le pegó coscorrones al Giovanni cuando era chiquitito, lo maltrataba, no lo mudaba o cualquier cosa que pudiéramos decir. Al pastor lo hacía rabiar, al pastor, y así un sinfín de cosas. El acusador podía llegar, pero Cristo dice, ¿sabes qué? Yo morí por ella. Y no hay nada de nada que la puedas acusar tú. Es sin culpa delante de Dios. No tiene ningún cargo contra Dios. Y así es como Dios nos mira. Por eso es importante saber, conocer y entender. Porque es importante saber la muerte. Este es el tercer resultado trascendente de la muerte en la cruz. Panchito, por favor. ¿Qué costó esto? ¿Qué costó para que usted y yo seamos presentados de esta forma? ¿Qué costo tuvo la muerte en la cruz? En Santiago, no sé si usted ha ido alguna vez, pero usted sabe que hay muchas ferias y en las ferias se gana o se llama el lugar de los coleros o de la cola. Cuando nosotros llegamos a Calbuco era muy pequeña. No vamos a hablar de Santiago, sino que lo vamos a hacer con Calbuco acá. Y en la cola uno va ahora y ve que venden una infinidad de cosas. Vajillas, instrumentos, cosas de construcción, herramientas. Lo que más venden es ropa. La pastora va a Falaferia a comprar su ropa, que a veces nosotros la vemos tan hermosa vestida, y la compró ahí en Falaferia. Como a lo mejor algunos de ustedes también lo han hecho. Y uno va a eso. Y hubo una oportunidad, un instrumento, una trompeta que estaba ahí, que estaba, digamos,
fea, deteriorada, manchada, abollada. Sus teclas estaban pegadas y duras. Y cualquiera podría, o le preguntábamos al vendedor qué valor tenía y él decía, el valor era muy alto, muy difícil de cancelar. Y uno la miraba como estaba y uno dice, esto no vale, porque nosotros normalmente decimos, esto no vale, esto no tiene importancia para algunas personas. Y el vendedor más encima, o muchos no quisieron comprarla y decía que esa trompeta era la que tocó Millie Davis o se tocaba en la Sonora Palacios. Una trompeta que fue bien usada, pero que ya estaba ahí en desuso, ya no servía para nada. Como a lo mejor muchos de nosotros estábamos en una condición así donde nadie daba un peso por nosotros. Donde a lo mejor para nuestras propias familias no éramos importantes. Ya se mandó a cambiar. Ya salió y no va a llegar en 3 o 4 días más y va a llegar sin nada. Todo se lo va a gastar. Sin importancia para a lo mejor para unos. Pero para el maestro, ese instrumento que estaba ahí magullado, deteriorado, sí tenía importancia. Y no le importaba el costo de aquella trompeta o lo que este vendedor pedía. Lo único que quería hacer era comprar, separar, apartar y presentar esa trompeta ante el Dios Todopoderoso para adorar. De la misma forma, Dios hizo con nosotros. Cuando no teníamos valor para ninguna persona, cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando a lo mejor muchos de nuestros amigos o familiares pensaban que nuestro destino iba a ser un fracaso tras fracaso, que a lo mejor íbamos a estar metidos en las drogas, en baile, en cualquier cosa, menos íbamos a tener una vida respetable o honorífica para el Señor. Dios nos miró, nos sacó, nos limpió, nos apartó, nos consagró, nos declara sin pecado, sin culpa, para hoy día nosotros poder glorificar y exaltar el nombre del Señor, para tener la seguridad de esta vida eterna. Por eso, amados hermanos, es importantísimo que nosotros no olvidemos lo que hizo Dios en el madero de la cruz. Al ver estos resultados de la muerte de Cristo en la cruz, no podemos dejar de hablar y anunciar a otros lo importante que fue esta muerte. Más aún cuando Pablo en el versículo 23 les dice a los colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De la misma forma que Pablo anima a los colosenses, yo los animo hoy, amados hermanos, y los motivo a permanecer firmes en la fe, continuar con la esperanza en la cual hemos creído y por la que cada uno de nosotros fuimos llamados y hechos hijos de Dios por la muerte de Cristo en la cruz. No os alejéis, no dejéis de seguir a Cristo. A pesar de los problemas o las dificultades, a pesar de lo que te puedan decir o te quieran engañar, a pesar de que camines solo o con tu familia, no te apartes de Cristo. Sigue adelante, sigue firme, sigue predicando la palabra. Llévales a otro el mensaje de reconciliación de Dios que quiere hacer con el ser humano. Nosotros no te buscamos, dice la Escritura. Tú nos buscaste a nosotros. Es tiempo en que nos levantemos. Es tiempo en que, aunque por muy difícil que pueda ser la vida, aunque las noticias nos dicen que van a haber una inflación tremenda este año,
Y los más sabios de economía dicen que no será solo este año, sino que serán estos 2 años. A pesar de todo eso, mi fe está puesta en Cristo. Mi confianza está puesta en Dios. Dios no nos dejará ni se apartará de nosotros. Por eso es imperante que hoy nosotros podamos seguir confiando en Cristo Jesús. En lo que tú hiciste hace años. O a lo mejor alguno que no ha hecho. O a lo mejor que uno se ha apartado. Pero es imperioso que acepten a Cristo en su corazón. No para que les vaya bien. No para que tengan cosas materiales que son añadiduras. Sino para que tú tengas la seguridad de que heredarás la vida eterna. Para que tengas la seguridad que estás reconciliado con Dios. Para que tengas la seguridad que eres un hijo de Dios. Amén. Póngase de pies.